En esta segunda parte del programa del día de hoy continuamos hablando de medicina preventiva con la recomendación semanal que nos dan los médicos que integran la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEBA. Estuvimos conversando con el doctor Martín Urtazu, un médico especialista en farmacología, quien nos va a hablar del uso y abuso de los analgésicos y antiinflamatorios de venta libre. No te lo pierdas. Bueno, hoy tenemos el tema antiinflamatorios y específicamente vamos a hablar de cuáles serían las precauciones a tener para el buen uso de los antiinflamatorios de venta libre. Creo que todos estamos acostumbrados a pensar que frente a la fiebre o al dolor es bastante razonable recurrir a alguno de los medicamentos de uso habitual, que incluyen, por ejemplo, el ibuprofeno, que incluyen el paracetamol, y también como antiinflamatorios de venta libre al diclofenac. Todos estos medicamentos usados por tiempos cortos consiguen sus efectos, bajan la fiebre y alivian el dolor, pero tanto en el uso breve como en el uso prolongado hay que tener en cuenta algunas precauciones. En realidad no hay ningún medicamento que esté libre de efectos adversos, eso es como una regla general, digamos, que uno puede aplicar, ni siquiera los de venta libre, ¿no? Una confusión bastante común es pensar que porque un medicamento es de venta libre no tiene efectos adversos, pero en realidad basta con leer el prospecto del propio medicamento de venta libre, que es bastante contundente, digamos, en cuanto a cuáles son los problemas. En el caso de los antiinflamatorios hay un tipo de complicación que tenemos muy presente en general, en parte porque la consecuencia inmediata es muy frecuente, que es la molestia digestiva. Son remedios que no caen muy bien en el estómago y que pueden dar acidez o pueden dar dolor, pero además de eso, y en la misma línea, pueden producir lesiones en el estómago que terminen dando hemorragia digestiva. Es una causa muy común de hemorragia digestiva, asociado a más o menos la mitad de los casos de hemorragia digestiva que se atienden en una sala de gastroenterología, el relato de venir usando antiinflamatorios. Estos medicamentos, por un mecanismo que es similar al que sirve para aliviar la inflamación, bajan las defensas del estómago contra el ácido estomacal y entonces favorecen las lastimaduras y el sangrado a partir de esas lastimaduras. Este efecto adverso es proporcional a la duración del uso. Cuanto más tiempo se use, peor. Por eso la recomendación es siempre tratar de acortar el tiempo de uso al mínimo indispensable. Es proporcional a la dosis, con lo cual la misma recomendación, usar la dosis más baja que consiga el efecto deseado. Y también es mayor en personas de edad avanzada, entonces encima de los 65 o 70 años, la probabilidad de tener una complicación digestiva de este tipo aumenta mucho, con lo cual habría que pensar bien antes de usar los medicamentos. Quiero aclarar, porque nombré al principio 3 medicamentos diferentes, que los antiinflamatorios clásicos son de la familia, por ejemplo, del ibuprofeno y el diclofenac, mientras que el paracetamol pertenece a una clase que tiene eficacia para calmar el dolor y para bajar la fiebre, pero que no es un antiinflamatorio eficaz. Gracias a que no es un antiinflamatorio eficaz, tampoco tiene la toxicidad digestiva como los otros dos. Por lo cual es para calmar el dolor en personas con algún riesgo digestivo, claramente el medicamento de elección de venta libre, que es también el recomendado para bajar la fiebre cuando no hay otra condición asociada. Decíamos entonces que el riesgo digestivo está en los antiinflamatorios en la medida en que se use más, se use por más tiempo o la edad de la persona que lo usa sea más avanzada. También hay un factor muy importante que es el antecedente de problemas digestivos. Si alguien tuvo alguna vez una úlcera, no debería usar ningún antiinflamatorio de venta libre. A lo sumo, discutir con el médico qué aproximación puede tener para aliviar su dolor. Si alguien toma al mismo tiempo corticoides, un tipo de medicamento bastante habitual, o antidepresivos, también debería tener cuidados especiales porque esas dos familias de medicamentos aumentan la frecuencia de sangrado digestivo y la combinación puede ser complicada.
En todos esos casos, la consulta al médico permitirá aclarar si es mejor no tomar el medicamento o si para tomarlo tiene que acompañarlo de algún inhibidor del ácido gástrico para tratar de prevenir el sangrado. El otro capítulo que caracteriza a estos medicamentos en cuanto a sus efectos adversos es mucho menos conocido del público en general y tiene que ver con el peligro de que estos medicamentos favorezcan la producción de infartos o de accidentes cerebrovasculares. Este tipo de efecto adverso se descubrió no hace tanto tiempo, pero ya lleva un par de décadas, digamos, desde que se identificó por primera vez, y cada vez parece más claro que no hay ningún medicamento de todo el grupo que esté completamente a salvo de aumentar el riesgo cardiovascular. Sin embargo, dentro de ellos hay cierta graduación de cuáles favorecen más y cuáles favorecen menos, y parece que el ibuprofeno utilizado en dosis bajas, de hasta 1.200 miligramos por día, serían 3 comprimidos de 400, no produce un aumento apreciable del riesgo cardíaco, lo mismo que otro medicamento que no está para venta libre, que se llama naproxeno, y que se utiliza en dosis de hasta 1.000 miligramos por día. Entonces el ibuprofeno en dosis más alta, el diclofenac y el resto de los antiinflamatorios podría estar aumentando el riesgo de una persona de tener infarto o accidente cerebrovascular. Este aumento de riesgo es también proporcional a la duración del uso y crece con la dosis, con lo cual aplica la misma recomendación que decíamos para el riesgo digestivo: poca dosis el menor tiempo posible. Pero es una advertencia muy concreta para sobre todo personas de edad con artrosis que recurren a medicamentos de venta libre, que con mucha facilidad están entrando en un terreno que tiene un riesgo para ellos importante que se relaciona con lo cardiovascular. Esas personas deberían discutir con su médico a ver realmente cuál sería la estrategia de aliviar las molestias que no les aumenta de manera importante el riesgo del corazón. El motivo por el cual estos medicamentos aumentan el riesgo cardíaco parece que tiene que ver con cierto balance entre coagulación y anticoagulación dentro de la sangre. Permanentemente la tendencia de la sangre es a formar tapones en cualquier lugar donde se rompe un vaso para evitar una hemorragia. Pero al mismo tiempo tiene que mantener la circulación libre y la sangre fluida cuando no ocurre ese fenómeno. Para esto hay como una balanza de acciones procoagulantes y anticoagulantes en la sangre naturales, y los medicamentos de este tipo interfieren en este balance delicado que se da en la superficie del vaso entre formar un tapón o no formarlo, e inclinan la balanza hacia la formación de tapones plaquetarios que finalmente pueden desembocar en el infarto. Para resumir entonces, la idea es: guarda con las complicaciones digestivas conocidas de los antiinflamatorios. No lo use si ha tenido problemas digestivos, úlcera o gastritis o molestias. Y si no ha tenido nada de esto y lo utiliza, utilícelo por poco tiempo, trate de no superar las 2 semanas, por la menor dosis posible. Si tiene que usar más tiempo, consultar al médico a ver si hay que agregar alguna precaución especial. Por el lado de las complicaciones cardíacas, hay que estar atento a esta nueva complicación y saber que quien ha tenido un antecedente cardiovascular, quien ya ha tenido un infarto o un ACV, tiene que tener especial cuidado con volver a utilizar estos medicamentos. La consulta podrá aclarar cuál es la mejor manera de utilizarlo.